Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, compartiendo la mesa hoy con Juan Carlos Díaz Granados y teniendo también como invitada a nuestra querida amiga Gabriela Calderón. Ella es editorialista, bueno, era editorialista, ya hablaremos también sobre el tema de la libertad de expresión, pero es también una defensora acérrima de la libertad económica, de la libertad política. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un saludo al director Giovanni Ginata, que acaba de hacer la introducción. También un saludo a Gabriela Calderón, que nos acompaña hoy. Quería comenzar esta conversación con Gabriela preguntándole cuáles son los principales desafíos económicos que se ven en este momento en la región, y de ahí vamos bajando al Ecuador. Bueno, en la región ciertamente que no es ajeno a los impactos del estrecho de Hormuz, lo que está pasando con la guerra en Irán digamos, en lo que es América Latina, hay muchas industrias pues que sienten el impacto de manera inmediata en sus costos, en su estructura de costos. Entonces, por ejemplo, ahora tengo entendido que el alza en los precios de los combustibles está golpeando, por ejemplo, a la estructura de costos de los camaroneros, porque ellos, recordemos que no tienen pues los combustibles, ya no los tienen subsidiados, y esto pues le impacta en un momento que también el mercado mundial de este commodity es como una especie de commodity. Los camarones, el precio ha venido cayendo, entonces están siendo apretados por ambos extremos. Y esto pues no solo impacta a los camaroneros, sino que el costo del combustible nos afecta a todos, a quienes no tenemos acceso, digamos que no tenemos el combustible subsidiado. La buena noticia es que, digamos, ya eso no va a ahondar la crisis fiscal como sucedía en otras épocas en que subía el precio de los combustibles, al menos no para el diésel y las gasolinas. Pero lo que también afecta los principales retos en América Latina, también se está viendo que no solamente Ecuador, sino otros países, que incluso algunos que usualmente no han tenido un problema de seguridad como Chile, se enfrentan pues ahora a problemas de seguridad que tienen que ver con las organizaciones internacionales, transnacionales de la delincuencia organizada. Eso también es un reto. Y otro reto pues es los marcos institucionales que dificultan o generan incertidumbre para aquellas inversiones en las que Latinoamérica tiene mucho potencial. Por ejemplo, países como Bolivia, como Argentina tienen mucho potencial en lo que es recursos naturales, Ecuador también, pero el marco institucional o el régimen monetario en el caso de Argentina y Bolivia genera pues mucha incertidumbre, y esos son uno de los principales retos. Gabriel, hablando de todo este ambiente internacional, a veces es difícil entender el mundo actual, porque tú, que has sido siempre defensora de la libertad, hay países como Estados Unidos que fueron siempre adalides del libre comercio, adalides, digamos, de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho, y hay muchos países del primer mundo que fueron así, que así se enriquecieron y así se constituyeron en naciones, digamos, prósperas y sólidas. Pero hoy en día uno ve en el mundo una ecuación un poco complicada, difícil de entender, como que ya no quieren libertad comercial, no quieren negociar uno a uno, y luego un día dicen una cosa, luego dicen otra. Entonces hay toda una tensión, digamos, en Occidente que no se veía, y ya como que las reglas que nos enseñaron, inclusive en el ámbito universitario, que eran las fórmulas para el éxito, las fórmulas para que unos países salgan de la pobreza, como que ya no los quieren perseguir. Entonces, ¿cómo tú interpretas todo esto? Bueno, la psicología evolutiva dice pues que las ideas malas puestas en práctica tienen malos resultados, y a pesar de eso la gente sigue creyendo en esas ideas porque tenemos estos sesgos cognitivos, ¿no? que los heredamos de nuestros antepasados, que eran cazadores colectores, que estaban y de tribus, se vivía en tribus y así sobrevivían. Ya pasando a la modernidad, que es una pequeña fracción de la historia de la humanidad, el cerebro no se ha adaptado igual de rápido que ha sido el progreso humano, y seguimos pues con esa mentalidad de suma cero, de que si alguien está ganando significa que yo estoy perdiendo, no, digamos, no tienen esta mentalidad de juegos de suma positiva, que son básicamente los intercambios voluntarios, el comercio,
es un juego de suma positiva, digamos. Si se hace de manera voluntaria es porque ambas partes sienten que están ganando algo, si no, no lo hicieran libremente. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Bueno, porque todos somos seres humanos con esos sesgos, con esas inclinaciones hacia lo primitivo también, así como también tenemos inclinaciones naturales a cooperar, a innovar y a realizar intercambios en mutuo beneficio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, y ese es otro reto, Giovanni, lo que tú dices es otro reto que no lo mencioné. Uno de los principales socios comerciales de muchos países de América Latina es Estados Unidos. Y otro de los principales socios comerciales es China. Esos dos socios comerciales de suma importancia para la región no se llevan hoy en día. Y en muchos casos quieren pues que uno tenga que escoger lados. Lo inteligente sería pues llevarse bien con todos, porque eso es lo que nos permite comerciar más. Y bueno, la estrategia particular de Ecuador debería ser continuar esa política de Estado. Yo creo que ya se ha vuelto una política de Estado desde el final del régimen de Rafael Correa, de ir paulatinamente abriendo el país al comercio con todo el mundo. Eso se ha venido dando a un paso de tortuga, no tan rápido como quisiéramos, pero ya atraviesa administraciones de distinto sello político y yo creo que eso es un rayito de luz en medio de todos los problemas. Y en ese esquema nuevo, el Ecuador, ¿cómo puede atraer inversiones? Claro, porque para aprovechar esa apertura comercial debemos de estar preparados para no solo tener esta libertad inmediata de los consumidores de tener acceso a mejores opciones y los productores de tener acceso a mejores insumos a mejor precio, sino que también tenemos que dar el otro paso, que es como una segunda agenda de reforma, si se quiere, para fomentar las inversiones. Es decir, Ecuador debería apuntar a integrarse en las cadenas de suministro internacionales, sobre todo ahora que se están reacomodando, porque lo que ha hecho Estados Unidos con esta nueva política comercial es poner a correr a todas las empresas alrededor del mundo para reconfigurar sus cadenas de suministro. Entonces el otro día yo leía un informe, un resumen del impacto del llamado Día de la Liberación, ya se cumplió un año a principios de este mes, y decían que si en efecto esas medidas, esa nueva política comercial anunciada por Trump ha generado nuevos empleos, esos nuevos empleos se encuentran en ciudades alrededor de Vietnam, por ejemplo. Porque si tú antes tenías un proveedor que te daba un insumo hecho en China y ahora a China se le iba a aplicar todas estas cuotas y sobretasas y aranceles, entonces tú mudabas esa producción a donde sea más cerca, que es Vietnam, por ejemplo. Entonces ha habido un boom de inversiones para, digamos, reubicar de dónde vienen distintos insumos y por qué no ser nosotros un Vietnam. O sea, debería Ecuador hacer lo que tenga que hacer para posicionarse como un destino atractivo de inversiones donde se produzcan ya sea productos acabados o por lo menos insumos, de tal manera que estemos insertados en esas cadenas de suministro. ¿Y por qué ahora? Porque ahora ahora es cuando se están reacomodando. Si nos demoramos nos vamos a quedar fuera, simplemente van a encontrar otros destinos, otras alternativas. ¿Qué puede hacer Ecuador? Bueno, Ecuador tiene costos laborales mucho más altos que otros países en los que compite, por ejemplo, en la producción. Yo soy de Guayaquil y bueno, tengo pues información más del sector camaronero. Tenemos costos laborales más altos que un competidor importante como la India. Pero también tenemos una buena relación actualmente con Estados Unidos. Y para aprovechar eso, pues yo creo que Ecuador tendría que hacer una importante reforma laboral, no solo para el sector camaronero, sino que eso beneficiaría a todos los sectores. No es que seamos caros porque tenemos el dólar, es porque tenemos regulaciones y leyes, como por ejemplo el Código Laboral, que data de 1940 o 1938, era un mundo totalmente diferente. Gabriela, pero en esa línea, y tú mencionas el caso de la reforma laboral, contigo lo hemos conversado en el pasado, hay una lista, no tan larga, pero una lista, digamos, de varios puntos importantes de reformas profundas que el Ecuador tiene que hacer, pero no quiere hacer. Y no importa el presidente que tengamos, si es de derecha, de centro izquierda, de centro, lo que sea, o de izquierda, a la hora de la hora se sabe que hay que algo hacer y no se hace. Uno de estos es el tema laboral, y inclusive vi unas noticias, digamos, el otro día, creo que fue el lunes, donde dan unas estadísticas ya de un descenso
que creo que eran 150.000, si no me falla la memoria, 150.000 empleos adecuados menos. Si ya de por sí estábamos en un punto, digamos, malo, ha seguido decayendo. Y eso que es un dato objetivo, que claramente dice que no van por buen camino, y que cuando tú no vas por buen camino, tú tienes que girar el timón hacia otro lado. Pero el Ecuador no lo quiere hacer. Y te pongo un ejemplo, podemos hablar del tema de la seguridad social, podemos hablar de muchas otras cosas que sabiendo que hay que hacer algo, no lo hacemos. Y que entonces pretendemos que tal vez el problema se patee para adelante, se solucione solo, tengamos un milagro, no sé, descubramos, digamos, un nuevo yacimiento de algo que nos salve la campana, pero eso seguramente no va a pasar. O sea, lo que pasa con el mercado laboral es muy triste, ¿no? Las cifras que vi el otro día en un tuit de Alberto Acosta Burneo es que son 186.000 empleos adecuados perdidos durante el último año. Eso. Y no solo eso, sino que un economista de la Universidad de San Francisco de Quito, Borja, que fue entrevistado en Teleamazonas esta semana, también mencionó otro dato que es negativo, ¿no? Que la PEA, la población económicamente activa, ha venido cayendo. Eso es una señal de gente que se da por vencida buscando empleo. Y entonces como que eso es como algo, como una especie de desempleo escondido, ¿no? Y como gente que pierde esperanza, que se cansa de buscar. Y relacionado a esto del mercado laboral está el tema de la seguridad social. Todo el mundo sabe que la seguridad social es la crónica de una muerte anunciada, una crisis inminente de la que desde el margen se ha venido discutiendo, pero no es el principal tema de discusión en todas las campañas electorales, en un país que tiene campañas electorales prácticamente todos los años. Así es. No debería ser uno de los principales temas, porque yo sé que tenemos una crisis de seguridad, yo sé que tenemos una crisis fiscal, pero el problema sigue avanzando. No es que el problema no espera que tú resuelvas el problema de seguridad. Y además, que no resolver el tema de la seguridad social va a agravar el tema fiscal. Y si tú agravas el tema fiscal, tampoco vas a tener recursos para mejorar la seguridad, que yo creo que es una función legítima del Estado, no participar en proveer seguridad, y es algo en lo que han fracasado grandemente. Entonces, no se puede ignorar estos problemas y seguir con la excusa de que primero tenemos que apuntar todos los cañones a la seguridad. No se puede, porque está relacionado de fondo, directa o indirectamente. O sea, la economía no se puede mantener desatendida como se ha hecho desde ya 3 administraciones que sucedieron a Correa. Son administraciones que han utilizado distintas excusas para decir que después se verá por las reformas económicas. Primero una excusa era porque había que descorreizar el aparato político, que primero era toda la reforma política, después era el tema después vino la pandemia, después era el tema de la seguridad. Y ahí seguimos. Entonces, nos llenamos de excusas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. El problema es la seguridad social relacionada a la reforma laboral. La apertura comercial no solo tiene que ver con aranceles, tiene que ver con regulaciones que se constituyen en barreras no arancelarias. O sea que también tenemos el tema comercial, tenemos trabajo que hacer casa adentro, como eliminar normas INE que todavía pululan por ahí y dificultan el comercio. Tenemos también que preocuparnos por abrir el sector financiero. Hoy día estaba leyendo una noticia de la Estrella de Panamá. El centro bancario de Panamá anuncia con bombos y platillos que sigue siendo preferido por los bancos y los clientes alrededor del mundo, y dice el superintendente del Banco de Panamá que incluso están llegando un banco de Bolivia y un banco de Ecuador al centro bancario. O sea, se están sumando estos bancos allá. Y acumulan pues más del 100% de su PIB en captaciones. Entonces, realmente es una pena que, siendo uno de los 3 países dolarizados, Ecuador pues haya tardado más de 25 años en desarrollar esa reforma, que es el complemento natural. Nosotros deberíamos de tener un centro financiero internacional como lo tiene Panamá, que genera pues que le aporta al PIB de esa economía 6.7% del PIB. Eso es algo importantísimo y es una gran oportunidad que hemos desaprovechado. Entonces, ahí he mencionado 4 cosas que son importantes y que realmente prácticamente no se hablan en la asamblea, en las campañas, porque son como cosas o que a nadie le importa o que son vacas sagradas que nadie se atreve a tocar. Y en ese sentido,
porque ayer conversábamos con Giovanni y no queda muy clara la comunicación del gobierno, es decir, cuál es, más allá de la seguridad y que no se toca, por ejemplo, el tema laboral, algo se ha conversado en el Ministerio de Trabajo, propuestas para la jubilación patronal, como que no han cuajado, cosas, esos dos temas, pero es como que no queda claro, más allá de estas dos observaciones, hacia dónde va, cómo vamos a hacer para poder sostener un empleo adecuado que se está perdiendo, por lo menos en los últimos informes, y que debería crecer para impulsar la prosperidad de las familias. Bueno, en las últimas administraciones y con el tutelaje y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que ha habido es una política claramente fiscalista. Son distintas medidas, distintos paquetes presentados como reformas o como supuesta austeridad en el gasto. Sin embargo, lo que se ha dado es recurrentes aumentos de impuestos o creación de nuevos impuestos. Estoy hablando de ya 3 administraciones consecutivas, no Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, no del gobierno actual en particular. Entonces lo que se hace es haber heredado una estructura económica que no ha sido reformada en su naturaleza o en sus cimientos. Ahí sigue vivito y coleando el modelo económico estatista de la época de Correa. En gran medida eso no se ha abordado y no se ha abordado por distintas excusas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que haber un plan de obtener, sí, digamos, un superávit fiscal para poder con eso bajar la deuda, para poder tener mejor acceso al mercado de capitales internacional, pero para eso tiene que haber una estrategia de cómo reducir el gasto, y para reducir el gasto hay que cambiar la estructura del gasto. ¿A qué me refiero? De que hay muchas cosas que el gobierno central asume como responsabilidad suya que luego implica un mayor nivel de gasto. Entonces una reforma de fondo sería más o menos similar a lo que se hizo, digamos, a nivel micro, o como un microcosmo de lo que podría hacerse a nivel nacional, se hizo en la ciudad de Guayaquil a fines de los 90. Correcto. El municipio de Guayaquil básicamente concesionó muchas cosas, delegar. Es lo que le recomiendan a todo buen administrador de una empresa. No debería hacer todo, sino delegarse todo aquello que se pueda delegar, porque eso genera pues una mejor operación. En el caso del municipio de Guayaquil, ¿por qué tiene pues a pesar de los cambios de alcaldes, que ya han habido algunos cambios, tiene en general una mejor ejecución presupuestaria que otros municipios alrededor del país, porque se hicieron esas reformas de tal manera que más o menos la cosa anda sola? Es un modelo que no depende tanto de quién está en el sillón de la alcaldía, sino que depende más es un sistema bien diseñado, porque muchos de los servicios públicos que afectan el diario vivir de la gente han sido concesionados. Me refiero, por ejemplo, al agua, me refiero también a la recolección de basura, el aeropuerto, y eso se debería hacer a nivel nacional. Sin embargo, lo que vemos es que, por ejemplo, el gobierno, en lugar de hacerse una autocrítica acerca de la gestión de este fondo común de todos, le mira el dedo y señala a los municipios, y esta es otra medida fiscalista, tratando de concentrar más rentas y tener que derivar menos hacia los municipios. Y esto exigiéndole una regla que ni siquiera el gobierno nacional cumple. Y también hay esta cuestión de querer pues intervenir en aquello que funciona. Por ejemplo, se quiere intervenir en la administración del aeropuerto de Guayaquil. Sin embargo, el gobierno nacional tiene bajo su mando, bajo su control, 19 aeropuertos que no se destacan por un buen funcionamiento. Entonces, ¿por qué se van a meter con uno que está manejado bien, que gana premios internacionales, en lugar de hacerse cargo de los que están bajo su mando? Y tal vez deberían pensar, si no los pueden manejar bien, ¿por qué no concesionarlos también, como sucedió en el caso de Guayaquil? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es tener una visión de largo plazo de cómo vamos a hacer para que al final del día el gasto no crezca por inercia, porque lo que tenemos actualmente, incluso a nivel constitucional, es que el gasto tiene que crecer todos los años, pase lo que pase. Gabriela, hay un tema que el Ecuador no lo deja salir adelante, y es la corrupción. El gobierno nacional, veo ayer, ha tenido pues un impulso muy valiente de caer sobre una red de corrupción que, según veo aquí un titular del Universo, habla de un perjuicio de 11 años al país, y esto es en CENEL.
tiempo atrás hizo una intervención parecida en la ANT, otra red antigua de corrupción también en todo el tema de tránsito, que no sé finalmente en qué quedaron todos esos ajustes a la ANT, pero entiendo que sigue intervenida. La pregunta es, estos lunares, digamos, cancerosos van apareciendo a diestra y siniestra en el país. ¿Cómo llegar al problema de fondo, al problema raíz? Porque yo creo que estará por todos lados. Y está bien que haya esta intervención valiente, está bien que se intervenga, pero, digamos, volviendo al tema del caso CENEL, el problema de eléctrico lo tenemos arrastrando años o décadas y no se acaba de solucionar. Hay toda una serie de funcionarios, como el presidente dijo en alguna entrevista, que parecerían enquistados allí boicoteando todo, pero algo hay que hacer para poder erradicar esto. Bueno, en CENEL se sabe desde hace mucho que es como un feudo más o menos como lo que hay en Petroecuador. Son empresas públicas muy poco transparentes. En el caso particular de CENEL, recuerdo en la época que tuvimos a fines de 2024 3 meses de apagones, algunos de hasta 14 horas diarias, para quienes no lo recuerdan. Me metí así como por un agujero hondo, un agujero profundo, a recabar información sobre cómo funciona CENEL, qué es lo que implica, y es una cosa gigantesca. Y entre las curiosidades que vas encontrando por ahí, me llamó la atención que incluso tienen cargos hereditarios. Digamos, hay cargos dentro de la empresa que tienen primer derecho los hijos de los empleados que salen de una posición. Eso es algo, digamos, que parece... Todavía. Monárquico. Sí, sí, y entonces estas cosas suceden y tienen que ver con que en el sector público, además del problema de la reforma laboral que estábamos hablando, que afecta a todo el mercado laboral, en el sector público los trabajadores tienen todavía otras reglas que son aún peores que las del Código Laboral que aplica al resto de los mortales. Por ejemplo, esto de tener cargos hereditarios. En el caso del sector público, pues hay mucha incidencia de sindicatos y bueno, ahí lo que sucede pues es que se vuelve muy complicado realizar el ajuste de la nómina del gobierno central, que es una de las causas, por ejemplo, del perenne déficit fiscal. El país vive en crisis fiscal desde el año 2014. Coincide que desde el año 2013 el PIB per cápita del Ecuador prácticamente no crece. El año pasado lo calculé, era como 0.33% el crecimiento promedio anual entre el año 2013 y 2024, creo que lo calculé hasta el 2024. Entonces, realmente son problemas que terminan derivando en una crisis fiscal. ¿Por qué es crisis fiscal? Porque tienes que endeudarte y al endeudarte tú gastas en intereses y pago de principal de la deuda pública, lo que significa que dejas de invertir en otras cosas. Y a veces no alcanza la recaudación, entonces salen a hacer distintos gobiernos, lo que han salido a hacer es aumentar los impuestos o crear nuevos impuestos, y ahí también el sector privado, el resto de la economía, prescinde de recursos que de otra manera fuesen invertidos en actividades productivas. Entonces, es lanzarle más dinero a un hoyo negro, y entonces eso se ha venido haciendo con CENEL, con los hospitales públicos, los hospitales de seguro social, y no digo que no deberían existir, sí deberían existir, pero hay otros modelos. El Estado puede subsidiar la demanda, pero no tiene que ser el proveedor directo. Correcto. Y en el caso de CENEL, nosotros tenemos una historia relevante. Ecuador tuvo pues en Guayaquil la empresa eléctrica de Guayaquil, y era la empresa que era ejemplo a nivel nacional. Emelec. Emelec. Entonces, Emelec luego fue nacionalizada o estatizada, porque se creía que había que tener un control, una planificación central de la electricidad para electrificar a todo el país. Bueno, el tiempo ha pasado y Ecuador como que se quedó dormido o se quedó congelado en ese sueño de los años 50 y 60, porque el resto de América Latina a partir del año 1990 empezaron a reformar el sector eléctrico, y en países tan variados como Brasil, Colombia, Perú, se hicieron reformas para privatizar la generación o la transmisión o la distribución. En algunos casos se privatizó y se creó un mercado en los tres componentes del mercado eléctrico. Aquí lo que tenemos es algo muy similar.
a Cuba. Tenemos una democracia, tenemos una economía de mercado con muchos controles y muchas barreras, ahí medio maniatada, pero en el sector eléctrico somos como Cuba y somos estos paisitos dentro de América Latina que son los únicos que tienen todo el sector eléctrico prácticamente estatizado. Se permite algo de generación privada, pero es mínimo. Muy limitado, muy limitado. Nos están haciendo señas para hacer un corte. Vamos a un corte y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Gabriela Calderón sobre su visión de lo que pasa en el país y en la región. Gabriela, hablamos al final de la primera parte del sector eléctrico y tú citaste pues el caso que mucha gente joven no lo conoció de Melec y cómo funcionó bien por mucho tiempo en Guayaquil, y el momento que se nacionalizó volvimos a ser parte de todo este caos nacional. Pero también tú mencionaste brevemente lo de la parte petrolera, y es otra de los elementos de esta lista de cosas pendientes que todos sabemos que tienen que cambiar, que nos da problemas todo el tiempo, que es una vergüenza, por ejemplo, que tengamos que en plena crisis de altos precios de petróleo y derivados, la refinería de Esmeraldas, que en vez de ser un ejemplo y donde se han gastado remodelaciones A, la B, la C, la Z, en vez de estar bien, resulta que tenemos un poco de fierros viejos tirados, y creo que estamos importando cerca del 70% de los derivados. Entonces, están allí todos esos datos objetivos de que año tras año, gobierno tras gobierno, este sector sigue dando problemas, sigue, como tú dices, estos grupos privilegiados que tanto adentro de lo público como afuera de lo público parece que son los dueños del sector, pero no se corta aparentemente y de forma definitiva esa rosca. Bueno, hay el problema, no sé si esto aplique a los trabajadores de Petroecuador, el sector petrolero, pero en CENEL, el tema de los contratos colectivos, yo creo que es algo que se ha salido de las manos. Veo que está siendo ampliamente reportado en las noticias de hoy por el escándalo, aparte del tema pues del problema de las facturas irregulares. Pero lo que tú dices del petróleo, yo escuchaba tanto con Fausto Ortiz como Alberto Acosta, pues ellos comentan de que hay sectores de la economía que son competitivos a nivel internacional y que crecen de manera importante, pero hay otros que arrastran el crecimiento hacia abajo, y uno de esos es pues, el sector de petróleo y minas. Y muchas veces no es porque no haya demanda afuera, ciertamente que hay demanda, ahorita los precios lo están demostrando, sino que nosotros pareciera que no quisiéramos vender. Es como esos restaurantes o esas tiendas que se dan el lujo de cerrar cuando el centro comercial está repleto o un fin de semana. Parece que no nos interesa, porque incluso cuando tenemos la capacidad de producir, se hace una consulta popular y se decide pues que ya no vamos a utilizar esos pozos petroleros y esa infraestructura que tenemos ahí, ni el recurso que está debajo de ese territorio, me refiero a lo de Yasuní, por ejemplo, y ya decidimos reducir nosotros mismos, por nuestra decisión en una consulta popular, reducir esa capacidad de producción. No solo eso, sino que implica también destruir la infraestructura existente allí. Yo no sé si la gente está consciente de que eso fue lo que se decidió en una consulta popular. En un país donde falta mucha infraestructura, nos damos el lujo de destruir parte de esa infraestructura existente. Y en un país donde nos falta, pues, digamos, producir más, exportar más, nos damos el lujo de dejar riqueza bajo tierra. Entonces, ese es el principal obstáculo que tiene Ecuador, es un obstáculo político, casi mental, como que nosotros no hemos decidido que queremos enriquecer. ¿Y cuál sería la solución a ese tema? Porque ya tenemos los resultados de la consulta,
y finalmente pues una decreciente producción petrolera, una refinería que, como dice Giovanni, en malas condiciones y que nos obliga a importar derivados. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo creo que es un trabajo de hormiga, de poco a poco. Yo creo que, digamos, lo que hacemos de distintas maneras, ustedes con este programa, los que están en política empujando ciertas iniciativas, los que están en universidades y en clases discutiendo estos temas. Yo creo que lo importante es que se hablen de estos problemas, se habla muy poco, es muy superficial mucha de la discusión en torno a la política y la economía del país. Nadie se quiere hacer cargo de estos problemas y yo creo que si no hay un consenso a nivel nacional para avanzar hacia una solución y si no nos ponemos de acuerdo, porque yo puedo pensar que la solución sería, digamos, una concesión, más o menos el modelo chileno de las concesiones mineras, que son automáticamente renovables, que son de largo plazo, que tienen seguridad jurídica. Pero otra persona puede pensar que no, y no nos vamos a poner de acuerdo y el problema sigue avanzando. Entonces yo creo que la solución, y lo vengo diciendo desde hace varios años, es descentralizar la toma de decisiones para que se puedan ensayar distintas soluciones en distintos lugares del país. Y yo creo pues que si, más o menos como lo que pasó con las corridas de toros. Las corridas de toros se prohibieron en la ciudad de Quito, pero no están prohibidas en la Tacunga. Entonces, si es que el resto del país no quiere avanzar hacia una solución que vuelva viable el sistema de seguro social, tal vez los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil quisieran intentar con un sistema de capitalización individual, de ahorro individual. Además, cuando Sixto Gramayen hizo la consulta, la opción a favor de esa alternativa ganó en Guayaquil, no en el resto del país. Entonces, yo creo que existe la tecnología para descentralizar muchos de los problemas que tenemos. Incluso se puede tener regulaciones laborales distintas en distintas regiones del país. Esto no es algo utópico ni extraño, es lo que pasa en países como Suiza o como Estados Unidos. Digamos, descentralizar los problemas porque no nos ponemos de acuerdo, no se hace nada y entonces siguen agravándose los problemas. Gabriela, pero en esa lógica que yo estoy de acuerdo, porque aquí se proyectó en algún momento dado un esquema de autonomía y descentralización que fue inclusive votado, por lo menos en provincias como Guayas y Manabí, con más del 95% de la población, y finalmente no se hizo mayor cosa. Hoy en día tenemos el famoso COTAD, que tiene en su título las palabras autonomía y descentralización, pero yo creo que de autonomía y descentralización tiene poco, y a la hora las regiones o las zonas distintas del país podrían tener la libertad para poder hacer las cosas según lo que su gente quiera. Inclusive, volviendo a los temas estos que hablábamos, que sería pues algo increíble por implementar, y ya hablamos del ejemplo de Guayaquil, que regiones puedan tener su propia política, digamos, de electrificación, que puedan tener inversiones locales vinculadas con agua potable, electricidad, comunicaciones, etcétera. No tenemos que depender, digamos, de una mega burocracia que, repito, ha demostrado con hechos, no estoy yo diciendo ni quiero satanizar a nadie, y seguramente habrán muy buenos funcionarios, muy dedicados, pero en general por los resultados se quedan de año. O sea, no hay, si tú sacas la calificación de lo que tú ves hoy en día, los resultados los dejan de año. En el tema eléctrico, en el tema petrolero, etcétera, y esto no es de este gobierno, sino de décadas y décadas y décadas de que yo tengo uso de razón. Entonces, yo creo que debemos encaminarnos hacia cosas innovadoras y distintas, si no, no vamos a cambiar. No, y lo que pasa es que se requiere, pues, yo sí creo, un liderazgo y de cierta manera presión de la sociedad civil en distintas ciudades alrededor del país que exijan no solo las competencias, sino la capacidad de recaudar para financiar esas competencias. No estoy hablando de crear doble tributación, de tal manera que tienes unos impuestos que pagar en la ciudad, otros impuestos que pagar a nivel nacional, sino que estoy hablando de que en lugar de que cobre todo y todo vaya a la cuenta única del gobierno central, que parte de lo que ya estamos pagando impuestos sea recaudado localmente, directamente, que no tenga que ir a Quito para luego pasar por el tortuoso proceso de que los alcaldes hagan el perito para ir a rogarle al ministro de Finanzas de turno que por favor le deposite lo que le corresponde a cada ciudad. Entonces, lo que estoy hablando para que haya una autonomía real, una autonomía plena, es que la derivación de la competencia venga de la mano con la derivación
de la capacidad de financiar esa competencia. Y aquellos municipios que sean muy pequeños, que estamos hablando de un país de 221 municipios, aquellos que sean muy pequeños pueden asociarse para determinadas competencias en las que tenga sentido asociarse con un municipio de mayor capacidad de daño. Por ejemplo, el Gran Guayaquil podría aliarse naturalmente con Durán y con Daule para manejar una cuestión, una competencia como, por ejemplo, la seguridad social, que es un problema gigantesco. Ahora veo que el Fondo Monetario le ha pedido al gobierno que hasta diciembre de este año elabore una auditoría externa, un estudio para ver qué se hace con la seguridad social. Pero eso ya lo hicimos hace 2 años y no se hizo nada. La comisión en la que estaba Pablo Luis Paredes, Augusto de la Torre, sacó un informe muy bueno con unas recomendaciones no vinculantes. ¿Y qué se hizo con eso? Nada. Entonces ahora se va a hacer otro estudio y yo ya me imagino lo que va a pasar con las recomendaciones de ese estudio. Yo creo que sí están trabajando desde el Ministerio de Trabajo. Ahí han habido conversaciones. Parece que el Fondo Monetario Internacional tiene más capacidad de ordenar las cosas que nosotros. Y no es un comentario contra el Fondo Monetario Internacional, pero es algo que aparentemente está ocurriendo. Y yo veo que hay, dentro de todos estos contextos que hemos conversado, muchos servidores públicos y esto a mí de alguna manera me hace ruido porque la carga impositiva ha venido subiendo a lo largo de los últimos años a los contribuyentes, dejando afuera una base de población que no contribuye, entonces ya no es tan equitativo, pero además siempre estamos en un déficit fiscal. Y entonces, en una época de la automatización, de la trazabilidad gracias a la automatización y la inteligencia artificial, es decir, eso es lo que me hace ruido. Es decir, ¿por qué seguimos aplicando soluciones del siglo XIX en el 2026? Cuando podríamos, yo no estoy promoviendo despedir a nadie, pero tenemos mucha gente en el sector público en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Sí, hay un exceso y bueno, eso es políticamente difícil, ¿no? Meterse a reducir el tamaño de la nómina del sector público. También es una vaca sagrada simplemente hablar de reducciones importantes del gasto. Entonces, algo que a mí me pareció interesante, que se me ocurrió meterme en ese tema, o yo no conocía de este tema, era el llamado gasto tributario. El gobierno le llama gasto a lo que ellos no han logrado cobrar. Es algo muy extraño, ¿no? O sea, como que es un concepto, pero así le llaman, ¿no? Entonces, es como que yo te perdono y no te voy a cobrar esto, te voy a dejar deducir esto, los gastos deducibles, ¿no? Cuando te preguntan que si quieres factura, y aquí está el país donde todo el mundo quiere factura, y los que están en la cola dicen, uy, no, Dios mío, ahora va a tener que dar su nombre, su teléfono, y todo el mundo dice, se va a demorar horas la cola. ¿Por qué es esta manía de pedir factura? Porque todo el mundo quiere deducir algo, porque en la lista de deducciones posibles le han marcado un montón de agujeros al código tributario. Y entonces esto puede ser algo que no es naturalmente intuitivo para los economistas liberales, pero se lo escuché por primera vez a Iván Alonso, un economista liberal muy pilas del Perú, que siempre escribe este tema en El Comercio de Lima, y él decía, en lugar de, digamos, de ponerse a dar, porque las deducciones lo que son es privilegios para ciertos contribuyentes y para ciertas actividades. Son una especie de subsidios, una manera de que los políticos pueden concederle beneficios a ciertos ciudadanos. Entonces, el gasto tributario en Ecuador llega el año pasado, la última vez que vi ese informe, porque hay un informe de gastos tributarios que produce el SRI, es más de 6.000 millones. Entonces te pones a pensar que la suma de deducibles de impuestos suman casi más que el déficit. Entonces, si tú no puedes abordar una vaca sagrada como el subsidio, el aporte estatal del gobierno central a las pensiones del IES, que van indiscriminadamente a favorecer a trabajadores, es un subsidio regresivo, porque va a favorecer a los trabajadores del sector formal, que son 4 de cada 10 trabajadores.
y la mayor parte de ese subsidio va pues a los que perciben las pensiones más altas. Entonces, es otro subsidio regresivo que tenemos, pero es muy políticamente difícil eliminarlo. Correa lo hizo temporalmente. Obviamente, si lo eliminas, también aceleras la crisis del seguro social. Entonces, tienes que tener, al eliminarlo, una solución rápida para paliar eso que se te viene. Entonces, es muy difícil hacer eso, pero yo creo que no es tan políticamente difícil eliminar ese gasto tributario, es decir, eliminar muchos deducibles que hay, de tal manera pues que se va ordenando un poco la economía, porque eso sí genera distorsiones en las decisiones de inversión, distorsiones en las decisiones de gasto, y yo creo que eso pues podría ordenar un poco la economía, y lo haces de tal manera que va generando mayor seguridad jurídica en torno al código tributario, porque lo que pasa es que en Ecuador no solo que los impuestos son altos, sino que es difícil determinar cuál es tu carga tributaria real al final del día. Es un código tributario bien bizantino, bien labilitesco. Entonces es una manera de simplificarlo. Todo para ir en dirección hacia un sistema simplificado, idealmente un impuesto uniforme, pocos impuestos. Entonces este sería como un quinto punto a los 4 puntos de los que hablamos anteriormente, que sería una reforma tributaria con aras de simplificar el sistema tributario, y para simplificarlo pues creo que hay que eliminar ese universo de deducciones, pero también reducir la carga eventualmente, ¿no? Por ejemplo, tú que mencionas ese tema del esquema tributario nacional, yo he estado viendo por casualidad y seguramente los algoritmos de Instagram me engañan y me mandan cosas para que yo lea, pero veo que, por ejemplo, Paraguay se está identificando como un sitio de atracción de inversión por varias razones, y una de ellas por tener un régimen simplificado y amigable tributario. Y veía que hay gente que inclusive toma la residencia fiscal en Paraguay versus X lugar donde hayan vivido, con unas ciertas ventajas, pero también está trayendo inversión productiva. Es decir, a mí me da un poco de... No he visto las cifras técnicamente hablando sobre lo que pasa en Paraguay, pero me daría la impresión que está haciendo las cosas bien para atraer inversiones y para también presentarse como un país amigable a la inversión y amigable fiscalmente, cosa que hoy en día en muchos países son infiernos fiscales. Tú esa palabra, creo que tú fuiste una de las primeras que lo dijiste. Hay muchos países que contradictoriamente se han convertido en no en paraísos, sino en infiernos fiscales. Bueno, una de las economías que más ha crecido en los últimos 20 años en América Latina es Panamá. Hoy en día Panamá tiene el PIB per cápita que se pelea con Uruguay el primer puesto. O sea, si no son los más ricos los panameños, son los uruguayos. ¿Qué tienen en común ambas jurisdicciones? Son pequeñas, pero tienen un sector de servicios gigantesco en relación al tamaño de su población. Uruguay pues se ha destacado no solo por el tema de servicios financieros, tiene un sector financiero importante considerando el tamaño pequeño de su economía, sino también temas de tecnología, de software. O sea, son economías que miran hacia prestar servicios al resto del mundo, miran hacia afuera, porque si se concentran en el mercado interno es un mercado pequeño, es un mercado limitado. Y yo creo que Ecuador debe realizar eso como parte de su identidad. Somos una economía pequeña, un mercado pequeño, tenemos que mirar hacia afuera, hacia el mundo, y pensar no solo en los recursos naturales, sino también teniendo esta fortaleza fundamental de la organización en el tema de servicios, particularmente servicios financieros. En el caso pues de Panamá y de Paraguay y también de República Dominicana, son países que han venido haciendo reformas importantes en el área tributaria y de regulación de servicios financieros. Obviamente pues está Panamá, también Costa Rica, pero hay algo más. Panamá tiene muy de cerca, y yo creo que esto está relacionado con su éxito, tiene muy cercano el fenómeno de Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela durante los últimos 20 años? Que Venezuela ha sufrido un colapso económico de algo así como 80% de su PIB, una cosa sin precedente en tiempos modernos, y mucha de esa diáspora, muchos de esos capitales que huyeron de este fallido experimento del socialismo del siglo XXI, se dirigieron a Panamá. Entonces, si Panamá quisiera erigirle una estatua, agradecerle a alguien por ese salto copernicano que ha dado... Es a Venezuela. Se nos ha acabado el tiempo, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias. Y de ahí Argentina también, ¿no? Sí, gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Gabriela. Gracias, que tengas un buen feriado. También a todos ustedes que tengan un buen feriado. Nos veríamos de nuevo el día lunes. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción.
Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.